Muy bien, pues gracias por esta presentación. Es algo que está en nuestro corazón, la metamorfosis. Como los niños cantaban, como lo estamos viendo en todo este año, no queremos ser una iglesia simplemente que siga las emociones o cosas que nos lleven así como una montaña rusa, sino verdaderamente entrar en ese proceso de cambio, de metamorfosis. Y de esto hemos estado hablando y de esto quiero brevemente en esta mañana. Ha pasado el tiempo, así que no voy a ser extenso, pero compartir con vosotros algo acerca de esto. Hemos terminado, el domingo pasado fue el Ven a Ver, que fue maravilloso. ¿Cuántos estuvieron escuchando al coro gospel? Tremendo, ¿no? Tremendo. Tuvimos buen resultado también, personas que vinieron al Señor, y es un esfuerzo que siempre hacemos y que es importante. Pero el domingo anterior cerramos el capítulo 12 de Romanos y yo quisiera hoy todavía terminar de cerrar esta serie leyendo el capítulo 13 de Romanos, que son 14 versículos, y pertenece al mismo apartado. Yo lo he llamado prioridades cristianas, porque si lo lees en tu Biblia, vas a ver que en el capítulo 12 pone deberes cristianos. Y dice todo el capítulo 12 que lo hemos aprendido. Y luego en el 13 continúa. ¿Sabes que los capítulos y los versículos fueron puestos posteriormente? No son parte del texto sagrado original, sino que es una subdivisión que se hizo para que podamos decir 13:1 y podamos ir y encontrarlo. Pero a veces nos despistan esas divisiones para no ver dónde termina un apartado. Se hizo intentando que guardase relación con las ideas, pero en este caso el capítulo 12 y 13 es una misma cosa. Pablo continúa hablando de deberes cristianos. Así que cerrando esta idea, me gustaría leer este capítulo 13 de Romanos. Y como hemos estado ya bastante tiempo en pie, vamos a permanecer así sentados antes de orar por la palabra del Señor y vamos a leer este capítulo 13 de Romanos, que dice así, es la continuación del 12 que hemos leído, versículo por versículo. Hoy vamos a ver este capítulo. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Y las que hay? ¿Conoces autoridades superiores? Mira lo que dice Pablo, las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Dirías eso? Pablo lo dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder leerla con libertad, Señor, y permitir que nos afecte, nos influya. Y así te pido que sea en esta mañana, Señor, que lo que hemos leído nos afecte, nos influya, nos traiga algo más de ti, Señor, y nos ayude a avanzar en este proceso de metamorfosis en el que tú nos quieres a todos tus hijos. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, úngelos, abre mi boca, úngelas también, Señor, y unge nuestros corazones para recibir de ti en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Como decía, este capítulo es la conclusión de todo lo que veníamos diciendo en el 12, resume lo dicho y aborda algunos aspectos genéricos en los que debería notarse nuestra metamorfosis. Aborda cosas concretas en las que como cristianos se nos debería ver el plumero, se debería ver que somos cristianos en estas cosas. Y para que podamos verlo con más claridad, que es de lo que se trata, yo quisiera esquematizarlo y con el escaso tiempo que tenemos delante, he querido esquematizar bosquejar todo este capítulo en 4 temas, 4 subtítulos fundamentales que quiero compartir y este es mi bosquejo. Son 4 puntos que creo que Pablo aborda y que resumen lo que es este capítulo 13. El primero es política. El segundo es impuestos. El tercero es relaciones. Y el cuarto, que hace honor al título de la palabra para terminar, es prioridades. Prioridades como cristianos. Estos son los 4 temas. Ya hemos orado, ¿vale? No tenemos que volver a orar. Pero vamos a hablar de esto porque son cosas, como digo, en las que Pablo dice que se nos debería notar. Se debería notar. Acuérdate que yo lo he llamado prioridades cristianas. Pablo no, sino el subtítulo en la Reina Valera dice deberes cristianos. Y el capítulo 13 continúa con ello. Entonces, estos 4 puntos, quiero ir directamente a ellos para redimir el tiempo. Vamos con el primero de ellos, política. Pablo habla de política, aquí habla de los gobernantes, habla de los jueces. Quiero hacer un pequeño repaso, pequeño, breve, 1 minuto, 2 minutos, de la situación en la que está Pablo cuando escribe esto. La epístola a los romanos, según la mayoría de los teólogos, se escribe entre el 55, 56, 57 por ahí. Pablo la escribe desde Corinto. Es una época, por lo tanto, sabiendo la datación de la carta, sabemos cuál era el gobierno en aquel tiempo, quién estaba en autoridad cuando Pablo escribe esto que escribe. ¿Alguien sabe quién estaba en autoridad? A ver, no sé si os suena, era un tal Nerón. Cuando digo la palabra Nerón, no sé qué os viene a la cabeza, pero este es el político que está encima de todos. Cuando Pablo escribe esto, un político que desde todos los puntos de vista y desde todos los análisis no fue un buen político. Para nadie. Tuvo algunos logros, pero tuvo muchas más sombras que luces. Por ejemplo, entre sus logros es un hombre que promocionó mucho el arte y la cultura. Iba mucho de artista él, aunque dicen que era bastante mediocre, pero le gustaba mucho la poesía. Promocionó espectáculos artísticos, la música, la cultura, el teatro, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que son positivas o que se recuerdan de él, pues que en el tema de las obras públicas mejoró cosas que tenían que ver con las infraestructuras, amplió uno de los puertos principales en Roma, uno de los acueductos más importantes también, lo remodeló, lo hizo nuevo y eso quedó ahí para la posteridad. También de política social se habla que favoreció en algún punto y en alguna medida, en algún momento de su reinado a las clases bajas, ofreciéndoles grano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son mucho más pesadas las cosas negativas de él, porque fue un gobierno lleno de despotismo y de tiranía, un gobierno autocrático. Nerón es recordado porque era un hombre que a cualquiera que se le oponía, a cualquiera que fuera parte opositora a su gobierno o a sus ideas, lo ejecutaba. Se lo quitaba del medio y así murieron, asesinó a montones de senadores, a miembros de la familia imperial y a cualquier tipo de opositor, a quien él considerara que estuviera en contra de él, se lo quitaba del medio. Luego la persecución de los cristianos. Todo es sabido históricamente, son datos históricos. Nerón ordenó incendiar Roma, y cuando sucedió lo que sucedió y la gran catástrofe y las grandes pérdidas, había que culpar a alguien, buscar un chivo expiatorio. Nerón culpó a los cristianos y Nerón desató la persecución más cruel, más terrible contra los cristianos, que fueron culpados del incendio de Roma. Y esto fue bajo Nerón. Este era Nerón. Es un hombre también que se recuerda por su despilfarro, tremendo despilfarro y extravagancia. Gastaba cantidades ingentes de dinero del imperio, del dinero público, para cuestiones personales de él y para despilfarrar, porque era adicto al lujo y a las grandezas y a tener cosas. Y esto metió al imperio en una crisis importante que tras su
tras su derrocamiento y muerte, que se suicidó antes de que, cuando fue derrocado él mismo se suicidó, pues dejó una situación crítica en el gobierno del imperio y dio paso a lo que se llamó el año de los 4 emperadores, que fueron uno detrás de otro. Igual, llegaron conspiraciones, eran derrocados, el uno detrás de otro, Galba, Otón, Vitelio, creo, y finalmente Vespasiano, que fue el que más duró. Estos son los 3 que ni siquiera se nombran a veces en los emperadores. Pero este es un poquito el cuadro de Nerón, de lo que Pablo está escribiendo de las autoridades cuando escribe esto. Y entonces, evidentemente, es un político que desde ningún punto de vista nadie lo recuerda con cariño. Es alguien que trajo no solo a los cristianos, sino a los habitantes del imperio, al propio imperio romano, su bagaje es más negativo que positivo. O sea que cuando Pablo escribe sobre esto, sobre las autoridades, está hablando de Nerón y compañía. Y aún así, sin ser un periodo bueno, voy a leer otra vez lo que dice. Porque dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Alguno podría decir, vaya apóstol, vaya hombre de Dios aconsejando que nos sometamos a Nerón, que es lo más parecido, es un tipo del anticristo. Si tuviéramos que hacer un paralelo más cercano a nosotros, lo más parecido a Hitler. O sea, es un señor que, ¿cómo vas a decir algo así? Y esto es lo que escribe Pablo, pues es lo que dice. De hecho, es lo más cercano que vas a ver a Pablo jamás acercarse a hablar de política. Lo hace en algunas ocasiones para decir eso, orad por ellos, en 2 Timoteo, bendecidlos. En la misma línea que hemos leído en Romanos 12, bendecid y no maldigáis. Y eso es la línea que siguió Jesús también. Porque Jesús tuvo la oportunidad de hacer, no me digas que la situación política en tiempos de Jesús era mucho mejor. Oprimidos, y de hecho los judíos esperaban que el Mesías los librara políticamente. Jesús tuvo la ocasión de organizar una revuelta política porque tenía el apoyo de las masas. Y pudo haberlo hecho. Y de hecho el diablo le ofreció todos estos reinos para ti, si postrado me adorares. Jesús renunció, y es lo mismo que hace Pablo, da la misma directriz. Su mensaje es el Evangelio. Pablo se centra en el Evangelio, no en ninguna directriz política. ¿Por qué? Porque la política se centra en el reino terrenal. El Evangelio se centra en un reino espiritual, que es de otro mundo, que no tiene que ver nada con el reino terrenal. Y claro, para nosotros es un tema muy sensible, hermanos, yo soy consciente de ello. Vivimos una sociedad fragmentada políticamente y polarizada de una forma... Pero no hablo de España solamente, hablo del mundo. Mira un poco el panorama mundial. Hablo ahora del mundo desarrollado. La sociedad de Europa está fragmentadísimo todo y polarizadísimo, y todo el mundo tiene... estamos en un punto en el que se están traspasando límites increíbles y lo estamos viendo constantemente. Ahora, algunos esperan en ese punto que desde la Iglesia se dé una directriz política, que desde la Iglesia se dé una directriz en cuanto a intención, al voto o algo así. Y algunos se centran en eso. Yo quiero decirles algo, hermanos. A mí, por lo menos a mí, yo hablo personalmente ahora. A este señor que ven ustedes aquí, a mí no me van a oír nunca usar este púlpito para hablar de política. Nunca me van a escuchar desde este lugar dar una directriz de a dónde tiene que votar alguien, a quién sí o a quién no. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque creo que este púlpito existe para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio. Y si se predica otra cosa desde este púlpito, pierde su sentido. Esto es lo que yo he aprendido. Yo puedo en círculos privados, con más libertad, hablar, expresar mis opiniones, expresar mis posicionamientos, que probablemente que los tengo, claro que sí, mis preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, como siervo de Dios, jamás lo voy a decir. Bueno, tampoco te digo que sea un secreto. Mi voto, si alguien me pregunta a mí, yo siempre aconsejaré, si tú me preguntas a mí, yo siempre aconsejaré que tu voto vaya en la dirección de quien entiendas que se acerca más o se aleja menos de la palabra de Dios. Eso es lo que como cristianos... Claro, porque ¿sabe lo que pasa? Que lamentablemente
mucha gente en España y en Europa, los seres humanos rápidamente somos muy idólatras y nos convertimos en abanderados de una idea o de unos colores o de unas siglas, pero como el que se abandera de un equipo de fútbol. Man que gane, man que pierda, viva el Betis. Y ya está. Y yo nunca voy a ser del Sevilla porque mi abuelo... yo no puedo, yo tengo que pensar en lo que dice la palabra de Dios y tengo que ser responsable con eso. Y eso es lo que siempre yo voy a hacer. Miraré por el bien de la sociedad, miraré por el bien, creo en la familia, estoy a favor de lo que la palabra de Dios dice. Creo en la familia, creo en los valores cristianos, estoy en contra del aborto, estoy en contra de la eutanasia, estoy en contra de la ideología de género, estoy en contra de todas estas iniciativas que promueven la promiscuidad y que se alejan de la palabra de Dios. Estoy en contra de todo eso. Ese es mi posicionamiento, pero dar voz a siglas o desde este púlpito, como hay algunas, yo sé que hay personas que lo hacen, pero me quedo con la posición de Pablo. Y creo que como cristianos, creo que no debemos hacerlo, y te voy a decir por qué. En primer lugar, porque no es a lo que hemos sido llamados. No es nuestra guerra. No es nuestra guerra. No es a lo que hemos sido llamados. Segundo, créeme, el problema del ser humano no es político. El problema del ser humano es espiritual. El problema del ser humano no es económico, es espiritual. Nosotros somos comisionados con un mensaje espiritual. Y cualquier otro mensaje, cualquier otro lo puede hacer mejor que nosotros. Nosotros no hemos sido enviados ni autorizados a otra cosa. Tercero, venga quien venga. Nos toque el gobierno que nos toque. Créeme, mi hermano y hermana, no van a solucionar el problema del mundo ni del país. La única solución al problema del mundo la va a traer el reinado justo del Mesías. Y esa es nuestra. Yo te digo, no pongas tu esperanza, no es nuestra guerra. No pongas tus energías en eso. Y cuarto, te voy a decir una última. Aún en el caso de que nos tocara un gobierno, imagínate, ¿no? que nos tocara una situación en la que se persiguiera el cristianismo de tal forma que nuestra vida peligrase, como sucede en algunos lugares del radicalismo islámico donde a la gente le cortan la cabeza por ser cristianos. Aún en el momento más terrible que pudiéramos llegar, yo estoy convencido y sé, porque creo lo que dice la palabra de Dios, que Dios es no solamente quien gobierna y controla los hilos de la historia, los éxodos de los pueblos, sino también el que... ¿Has leído cuando dice la palabra en Proverbios, en el capítulo 6, versículo 6, que como los partimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, que a donde él quiere lo inclina? Nos hemos creído que nosotros somos los que votamos y es Dios quien sigue moviendo los hilos y que todo lo que pase y todo lo que venga solamente contribuirá a que se cumpla lo escrito y que vamos a lo que vamos. Al caos, al final, a que alguien tome el gobierno y a que Jesucristo venga. Y que vivamos eternamente con Él y para siempre. Y que el reinado justo del Mesías establezca lo que tiene que establecer. Por lo tanto, mis hermanos, me quedo con el apóstol Pablo, que de las pocas veces que se mete en política dice esto: sométase toda persona a las autoridades superiores establecidas. Los que se oponen a lo establecido por Dios. Fíjate. Y estamos de acuerdo, hermanos, que esto son deberes cristianos. Esto es parte de la metamorfosis. Esto es imposible sin la metamorfosis. Pablo dice estas palabras y estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con muchas cosas que suceden. Y vivimos en un régimen en el que, por la gracia de Dios, todavía se puede hablar de ciertas cosas y se pueden decir las ideas. Y yo creo que tampoco debemos escondernos. Tú no tienes por qué esconder tu posicionamiento cuando hablas con otras personas. No me estoy refiriendo a eso. De hecho, yo tampoco confieso, ¿no? A mí la política tampoco es que me interese demasiado. Yo soy músico. Y a mí cuando me hablan de ciencia, ciencias políticas para mí es una carrera, ¿no? O sea, cuando a mí me hablan del sector agrario, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, yo eso lo estudié para un examen.
Pero luego, dame una sonata de Mozart y te puedo empezar algo. Pero esa es mi carrera. Entonces, yo no sé, digo, no soy muy... Y encima soy de letras, y más de humanidades y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en mi casa mi esposa es mucho más informada que yo y me encanta. Porque yo me pongo al día de lo que va pasando porque, bueno, pues al menos no tengo que estar yo demasiado pendiente. Porque es bueno que sepamos los tiempos que vivimos y en qué momento estamos. Y que también manifestemos lo que creemos. Hablo de que desde este lugar, desde ese púlpito, y también de que tú como cristiano no des tus fuerzas y tu energía a algo que es de este mundo. Tienes que saber de dónde eres ciudadano. Tienes que saber que vives en este mundo sin ser de este mundo. Y que pase lo que pase, afíliate y ponte del lado de aquello que no se aleje demasiado de la palabra de Dios. Siempre va a ser el mal menor. Y ten claro que no hay solución ninguna hasta que el Señor Jesucristo establezca su reinado. Y mientras tanto, respeta, honra. Debo decir, un paréntesis antes vas al segundo punto, y yo no quiero ser largo. El único caso en el que la palabra de Dios nos enseña a actuar en contra de los dictámenes políticos humanos es cuando los políticos o las autoridades nos quieren obligar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí sí tenemos en la palabra del Señor, y está en Hechos 5, en el versículo 29, cuando dice que vinieron a los apóstoles y les había persecución y les dijeron: os hemos ordenado que no habléis en este nombre, en el nombre de Jesús. No prediquéis este nombre más. Y os lo hemos dicho. Y entonces los azotan y tal y cual, ¿no? ¿Cómo es posible que desobedezcáis una orden directa de las autoridades cuando os hemos ordenado que no volváis a predicar en este nombre? Y Pedro responde y dice estas palabras, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se la estaba jugando, ¿eh? Y lo dijo y se quedó más a gusto que un gato en una fábrica de cojines. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque estaban dando una directriz que era: no prediquéis en el nombre de Jesús, y Jesús había dicho: predicad en mi nombre. Lo siento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo me llamo Pedro, soy pescador y esto es lo que hago. Usted haga lo que tenga que hacer, yo tengo que hacer esto. Soy cristiano. Ese es mi punto, pero a alguien le escandaliza eso, a alguien le extraña esto. Yo soy cristiano. Esto es lo que creo, esta es mi ideología, Entonces, en ese punto, pero si no te están obligando a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, respétalo, dice Pablo. Es como con los padres: si hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Si tus padres te dan una directriz contraria a la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si no, son tus padres. Hónralos, como dice la palabra. Honras a una persona no porque haga las cosas bien o mal, sino por el puesto que Dios le ha dado sobre tu vida. Ese es el principio. Claro. Esto es imposible sin metamorfosis. Necesitamos ser cambiados, de eso hablamos. Por eso Pablo resume este tema y esta es la directriz que él da. Y lamento decepcionar a quien crea que a lo mejor yo voy a dar algún otro tipo de directriz. Hermanos, yo predico la palabra de Dios y cuando predicamos a Jesucristo bastante estamos diciendo. Bastante estamos diciendo claramente quién somos, dónde estamos y cuáles son nuestros posicionamientos. Y dentro de eso, nadie piense que por estar en desacuerdo con posicionamientos estamos autorizados a insultar, estamos autorizados a faltar el respeto, estamos autorizados a hablar de una forma degradante. No vas a ver eso en Jesús. No vas a ver eso en las directrices de lo que es una vida como cristianos. Como cristianos tenemos que ser ejemplares en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso en esos. Y siempre animaré a todos a que ejerzan su derecho al voto y que hagamos todo lo que podamos. Pero esto es lo que Pablo dice: todo el mundo respete. Ok, esto es lo máximo que tú ves a Pablo meterse en política. Segundo tema, impuestos. ¿Qué hace un cristiano con los impuestos? Voy a releer lo que dice Pablo también aquí, porque es el versículo 6 y versículo 7. Lo que Pablo dice respecto a esto es: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿En serio? O sea, Nerón es un servidor de Dios. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, lo que Pablo está diciendo es que
paguemos los tributos conforme a la ley. Ni siquiera habla de que es justo o no es justo. ¿Tú crees que es justo los impuestos que tenemos? Porque Pablo ni siquiera entra en eso y siempre hubo corrupción. ¿O tú crees que en el tiempo de Nerón no la había? Mira lo que dice Pablo. Claramente, que no lo fugues, que no lo estafes, que no lo blanquees, que no lo lleves a otro lado. Se acerca mucho a lo que dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿es lícito? ¿Es lícito darle de tributo al César? Y Jesús dice, dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de César? Lo que la ley en ese momento decía. ¿Era justo? Era injusto. Si tú lo miras, era una opresión terrible. Jesús, pudiendo, no se mete en ese berenjenal. Aquí no era Nerón, en el tiempo de Jesús era Tiberio. Y Poncio Pilato, que era quien gobernaba Judea, puesto por el Imperio Romano igualmente. Y te digo, eso es la directriz que nosotros tenemos. Cumple con la ley. Yo sé que no es lo más fácil. Y sé que en otros países los impuestos son de otra forma. Ok. Si a ti te gusta más en otro lugar, ve allí. ¿Te gusta más en Mónaco? Vete allí. Hay gente que te dice, voy a ir a Andorra porque allí pagan. Amén, vete a Andorra, hermano. Pero cuando vayas a Andorra, cumple con las leyes de Andorra. Mientras estés aquí, cumple con las leyes de aquí. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Cumple con ello. Y encima se atreve a decir que son puestos por Dios. ¿Tú lo crees? No, los han votado la gente. ¿Sí? Yo sigo creyendo que Dios tiene todo, absolutamente todo en su mano. Entonces, la directriz es esta, hermano, te digo, si el dinero es un problema para ti, esto es un problema, vete a algún lugar en el que tú creas que te va mejor, pero no trates de establecer lo que a ti te va mejor en un lugar donde es en contra de la ley, porque entonces estás en contra de la palabra de Dios, no te estás comportando como un cristiano. Y la verdadera metamorfosis nos lleva a hacer lo que Pablo dice. Pablo dice que paguemos el tributo a quien lo debamos. ¿Quién nos hace pensar que como cristianos estamos autorizados a actuar de otra forma? Porque había judíos que pensaban eso. No, es que somos el pueblo escogido de Dios, ¿no? Al mismo Jesús le pasó esto, ¿no? Y él vino a cumplir la ley. Te digo algo, vivimos para el que no lo sepa, para el que aún no se haya dado cuenta y crea todavía en pájaros de colores. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo roto. Si no lo sabías, buenos días, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo injusto. ¿Qué te hace pensar que las cosas van a ser justas? Aún así, eso no te autoriza, ni me autoriza como cristiano, a actuar por mi cuenta en contra de lo establecido. Eso es lo que dice aquí Pablo. ¡Wow! Pero mira a Jesús. Jesús hizo lo mismo. A Jesús le llega Pedro y le dice, Señor, nos están pidiendo el impuesto del templo. Los propios judíos. O sea, esto ya no eran los romanos, esto eran los propios judíos que tenían ahí un tema y dice, nos están pidiendo el impuesto del templo. Pues si tú eres el Hijo de Dios, el que ordenó construir el templo, o sea, tú... Y Jesús le dice, a ver, en esto de los impuestos, ¿los hijos están exentos o pagan? Y dice, están exentos. Gloria a Dios, somos hijos. Y le dice Jesús, ya, pero vete y paga, anda, por ti y por mí. Y le ayuda y le dice, vete, fíjate, dice, vete, echa el anzuelo, ¿no? Ha leído ese pasaje, vete, sacas un pez y cuando salga tendrá en la boca. Y dices tú, Señor, mándame al pez, mándame al anzuelo, ¿no? Para que yo también pueda hacerlo. Dame un milagrito, que ahora me hace falta. Bueno, pues a veces el Señor hace ese tipo de cosas. A veces no borra la directriz, ni la elimina. Estamos llamados a cumplirlo y no era justo para Jesús. Son pinceladas que Pablo nos deja al final de esto de deberes cristianos. Habla de la política, habla de los impuestos. ¿Cómo se comporta un cristiano? Aún teniendo una convicción clara e inamovible basada en la palabra de Dios, compórtate como un hijo de la luz. Sé luz en medio de las tinieblas. Y te voy a decir algo. Si tú crees que esto son cosas poco espirituales, demasiado materiales, demasiado de aquí, te voy a decir que hay pocas cosas más espirituales que esto hay. Y te voy a decir que cuando personas, o sea, los mayores tropiezos y los mayores vituperios al nombre de Jesucristo, las mayores vergüenzas para el Evangelio han sido en estas áreas. Gente que ha caído y encima conocidos. Que no te creas tú que ser conocido es tan bueno. Algunos sueñan con tener no sé qué. Olvídate, cuanto más conocido eres, algunos quieren tener muchos likes, mucha fama, no sé qué, cuanto más están los ojos de las personas sobre ti. Cuando ese tipo de personas son cristianos, dicen ser cristianos y caen, la misma gente que te eleva a los altares es la que te crucifica. A Jesús le sucedió también.
Los mismos que le aclamaban fueron los que luego decían, crucifícale, ¿no? Y te digo, las vergüenzas más grandes han sido en cuestiones de abuso, cuando personas que dicen ser cristianos han caído en abuso sexual o de cualquier otro tipo. Y en temas de finanzas, corrupción, en temas de impuestos, en temas de cosas de estas. Y ahora habla tú del Evangelio cuando de fondo, de telón de fondo, tenemos los desfalcos de gente que se dice cristiana o los abusos de la gente que se dice cristiana. Y tenemos entonces una población, no te extrañe, puedes demonizarlo y puedes decir que es que hay un espíritu de lo que sea. Lo que tenemos es un peso histórico tan brutal de vituperio al nombre de Cristo que la gente tiene una necesidad impresionante. Pero la gente, como los griegos, quieren ver a Jesús. No quieren ver un discurso de alguien que dice pero no hace. Y para eso es necesaria la metamorfosis. Que la canten los niños todas las veces que la quieran cantar. Metamorfosis. Me encantó. Buenísimo trabajo. Cambiados por el Señor. De esto habla Pablo. Y ojo, porque Dios no pasará por alto a aquellos que en el nombre de Cristo traigan vituperio a su nombre. Ojo, léelo en la palabra cuando llegan y dicen, Señor, que hemos echado demonios en tu nombre. Y dice el Señor, no os conozco. No os conozco. Hacedores de maldad, apartaos. No quiero yo estar en esos zapatos. Y estoy convencido que mucho de esto pasa por la metamorfosis. Que Jesús no da por válido a aquel que dice ser, pero no es. Él está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y cuando somos es cuando se ve. Tercer punto, relaciones. Relaciones, política, impuestos, relaciones. Leo lo que dice en cuanto a las relaciones y voy rápido para terminar. Son genéricas estas cosas que él dice. Dice desde el versículo 8 hasta el 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Poco que decir sobre esto. Solamente dos cosas te quiero decir. Porque mucho es el resumen de lo que Pablo ha dicho en el capítulo 12. ¿Te acuerdas cuando leíamos del versículo 9 en adelante, el amor sea sin fingimiento? Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Te acuerdas? No paguéis a ninguno mal por mal, llorad con los que lloran, alegraos con los que se alegran. Y termina el capítulo 12 diciendo, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Todo eso que está diciendo, aquí lo vuelve a resumir y habla de algo muy concreto, habla de la palabra amor. Dice constantemente, le dice varias veces en ese tema la palabra amor. Las relaciones, unos con otros, está hablando de amor. Eso es lo que la metamorfosis, lo que caracteriza la metamorfosis. Amor. Y quiero aclararlo porque amor, cuando en todos los casos, sabes que el griego tiene muchas palabras para amor. Todas se traducen como amor al español. Pero en griego no siempre es la misma. Aquí siempre es la misma. Y no es, cuando dice amaos los unos a los otros, no está usando una palabra griega que es eros. No está diciendo eros, no está hablando de erotismo, no está hablando de sexualidad, no está hablando de atractivo físico los unos a los otros, no está hablando de eso. No está usando una palabra griega que es estorges, que es el amor de los hijos a los padres, el amor de los niños, del bebé, que es como un amor necesidad. ¿Ha visto los bebés? Yo tengo un nieto que se lo pasa muy bien conmigo, pero en cuanto aparece su mamá hace así, se va a querer ir con ella. Y la quiere más, claro, pero claro, porque sabe quién es. Le da todo lo que necesita el niño está en ella. Ese estorges, aquí decimos amor. Pero no está diciendo estorges, no está diciendo ni siquiera fileo. Fileo es un amor potentísimo, es el amor humano, el amor de los hombres, el amor de las mujeres, el amor de los jóvenes, el amor humano, el amor de amigo, el amor de aquel que es tremendo, es fortísimo, es capaz de dar la vida por otro, es capaz de hacer cosas tremendas, mueve cosas que ni siquiera uno pensaría que puede mover por la fuerza del amor, la fuerza del enamoramiento. Pero tiene un punto muy flaco, fileo. Fileo, yo siempre me gusta explicarlo, fileo tiene la debilidad de que por muy fuerte que sea, si no es correspondido, sale herido y termina rebajando y termina acabándose. Hay que alimentarlo. El amor humano es fortísimo, pero tiene ese problema.
En todo lo que habla, en todo el capítulo 14 y en todo el capítulo 13 dice muchas veces la palabra amor y en ninguna de ellas usa storges, eros, fileo. Siempre es ágape. Siempre es ágape. Y ágape es otra cosa, señores, es otra liga. Es otra liga. Ágape es lo que Jesús dijo, sed perfectos, como vuestro Padre, como el sol, que sale sobre justos y pecadores, que no le da, como la lluvia, que cae sobre buenos y malos, le da igual quién esté abajo, es simplemente cae, es lluvia, es lo que es, punto. Da igual quién seas tú, siempre eso es ágape. Y eso, mis hermanos, es absolutamente imposible, es inhumano. Por eso necesitamos la metamorfosis, por eso yo necesito la metamorfosis. Y te digo, ¿cuánta metamorfosis necesitamos? Creo que Pablo en estos capítulos lo que trata es de hacernos conscientes de cuánta metamorfosis, porque lo que nos está pidiendo es como que difícil. Difícil no, imposible. Y creo que cuanto más consciente seas de la metamorfosis que necesitas, más podrá Dios hacer la obra en ti, más podrás, porque sabes, si no eres consciente de lo que te falta, si siempre estás pensando en el cristianismo en términos de mirar a los demás, a ver si esta iglesia, a ver cómo es la alabanza, a ver cómo me siento. Yo voy a la iglesia en la que yo me sienta, porque la religión hoy y la relación con Dios y la espiritualidad se ha trasladado a un punto en el que tiene que ver con cómo yo me sienta. Y Dios no tiene que ver con cómo yo me sienta, tiene que ver con que Él es Dios y yo no. Por lo tanto, cuanto más consciente seas, ¿sabes? Te puedes tirar la vida quejándote de los políticos, te puedes pasar la vida quejándote de los economistas, de la situación, de los vecinos, de tus padres, de tus hijos. La culpa de todo siempre la tiene alguien y hasta puedes tener razón. Hasta puedes tener argumentos, cargadísimo de argumentos. Y con todo, como no te des cuenta de que el que tiene que cambiar eres tú, estás perdida. Estás perdido. Mientras pienses que el problema está en los demás, estás perdido. Como te empieces a dar cuenta de que el problema está en ti, estás salvado. Metamorfosis, de eso se trata. Es lo que Pablo está hablando. Y el problema es ese, que si no nos damos cuenta de esto, nunca cambiaremos. El Señor nos quiere llevar a ese punto de metamorfosis. Cuarto y último punto. Yo lo he llamado prioridades. Leo los versículos del 11 al 14 y acabamos con esto. Dice, yo lo llamo prioridades. ¿Por qué dice Pablo? Y todo esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, señores. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ok, te lo resumo en 3 puntos rápidamente. Este es el único punto en el que he puesto subpuntos. Voy muy rápido. 3 subpuntos. El primero de ellos es el que Pablo dice, reconocer los tiempos. Reconocer los tiempos. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Reconoce el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos no es como para poner las fuerzas en otra cosa. Reconoce el tiempo. ¿Sabes? ¿Qué mensaje es ese? La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Es un mensaje pesimista? ¿O es un mensaje optimista? ¿Qué crees? No voy a juzgar a nadie, no es una pregunta de examen, pero yo creo que es optimista. Hay gente que se centra, es que está muy oscuro, es que está muy mal la cosa, está muy mal, la noche está muy avanzada. ¡Ey! Que esté tan avanzada implica que el amanecer está por venir ya, que está asomando, está a la esquina. El domingo está en camino, la celebración está en camino, las bodas del Cordero están en camino. Tu mensaje, por más oscuro que sea la noche, tu mensaje tiene que ser de esperanza siempre. Es increíble, es fabuloso cuando te encuentras a un hijo de Dios que te dice, estoy en valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno. Tú estás conmigo. La noche está avanzada, significa que se acerca el día. Es un mensaje positivo. Reconoce el tiempo, reconoce que el tiempo es corto. Reconoce que estamos hoy más cerca de nuestra salvación que el día que creímos. Yo no sé, yo no voy a empezar además no es lícito, no es bíblico empezar a poner fechas ni historias, pero te digo, estamos mucho más cerca de ver nuestra redención que cuando creímos. Vive con eso, reconoce el tiempo. Vive pensando, sabiendo los tiempos y no tienes que saber ni de política, ni de economía, ni de música. Basta con reconocer los tiempos.
y saber que estamos mucho más cerca, que el Señor está cerca. Entonces, en segundo punto, es porque eso nos va a llevar a aprovechar. El segundo punto para mí es la disciplina, disciplinarnos, disciplínate. Si reconoces los tiempos, disciplínate. Disciplínate. Este es un punto tan fuerte para mí, Proverbios 6:6, que decía yo antes. Ve a la hormiga, o perezoso. Ve a la hormiga. O sea, ¿cómo pretendes tú avanzar en la vida, en tu vida espiritual? ¿Cómo pretendes avanzar si no te disciplinas? Por favor, por favor. Yo lo digo entonando el mea culpa desde aquí, porque yo, que soy, como decía antes, músico, yo tengo la beta esa artística y tal, ¿no? Entonces, los que tenemos ese lado del cerebro, o como lo quieras justificar o llamar, los que tenemos ese tipo de molde, somos mega improvisadores. Y encima nos sale. Dices tú, no trabaja lo que había que trabajar. Yo aquí trabajando y me da vueltas, o lo hace mejor que yo porque tiene esa parte. Hay gente que dices, madre mía, es tremendo, ¿no? ¿Conoces personas que tienen un talento impresionante? Y sin embargo, el discurso concreto es, qué lástima, con tanto talento que tiene. Si se disciplinara un poco. ¿Lo has visto? Y yo he visto lo contrario, gente que no tiene mucho talento, pero con una disciplina brutal y logran metas impresionantes, porque son disciplinados. Si reconoces el tiempo, te lo digo porque yo lo que me ha ayudado y me ha ayudado muchísimo es disciplinar mi vida. Y me he dado cuenta de que esa es una de mis debilidades, tengo que disciplinarme. Yo no sé, yo por ejemplo, en el tema del ejercicio, yo soy negado, a mí es que me duele solo de pensarlo, siempre lo digo. Y en mi casa hago 1, 2, 1, 2, 1. Hago ejercicio dáctil, de dedos, ¿no? Yo alucino cuando en las mañanas temprano, yo a veces vengo muy temprano a la iglesia entre semana y veo gente corriendo. Con una cosa aquí y parecen modelos, ¿eh? O sea, van punta en blanco, se han gastado dinero, madrugan, se levantan, o sea, madrugan para correr. Ahora, a mí me cuesta muchísimo. Yo tengo que estar malo para que ya tengo que dar un lumbago de estos y decir, tengo que hacer algo. Entonces yo digo, claro, esta gente luego tiene una tableta de chocolate, ahora que ¿no? Llega el verano y pueden ir a cualquier sitio, no como yo. Digo, ¿cómo pretendes tú en tu vida espiritual tener tableta de chocolate si no te disciplinas? O sea, ¿por qué nos cuesta tan poco entender esto en lo físico y luego en lo espiritual somos remolones? Cuando entiendes los tiempos te disciplinas, es el segundo punto, que es lo que dice Pablo también. No dejaos de glotonerías, gastad vuestro tiempo en lo que tiene que ser realmente. La noche está avanzada, vistámonos con las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia. Fíjate que habla de borracheras, de luz. Tú dices, no, yo no soy lujurioso, yo no me emborracho, pero dice aquí, al mismo nivel, contiendas, envidia. Hay alguien que se libre porque lo pone al mismo nivel. Que no pierdas el tiempo en eso. Disciplínate, porque esto son cosas muy humanas. Pero disciplínate, te puedes disciplinar, hay cosas que se pueden aprender. Jesús aprendió la obediencia. Hay cosas que se aprenden, no se nacen con ellas. Y la tercera es lo que yo llamo la doble acción, en este último punto. Lo que yo llamo la doble acción es una cosa que yo me lo he puesto así para yo entenderlo y me lo explico, porque es constante en la palabra de Dios. Lo ves constantemente. En Romanos 12 lo ves. No os conforméis, sino transformaos, ¿no? O Pablo dice, no despojaos del viejo hombre, vestíos del nuevo. O a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue las pasiones. Siempre es decir no a una serie de cosas y decir sí a otra serie de cosas. No puedes simplemente decir no. Al fin, como tú no llenes el vacío ese con algo positivo, con algo que hagas, comienza a decir sí, porque decir sí a una serie de cosas, involucrarlas a tu vida, es empezar a decir no, y la metamorfosis comienza a suceder cuando pones al Señor en su lugar. Y entonces eso te transforma. Eso es metamorfosis auténtica. Poner las prioridades en su sitio. Entonces Pablo habla de eso, habla de política
¿cuál debería ser nuestra actitud? De impuestos, ¿cuál debería ser nuestra actitud? De relaciones, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y de prioridades es absolutamente imposible, a menos que haya metamorfosis. Termino con una historia que leí durante esta semana y me gustó. Un hombre está en un edificio en llamas y su vida corre peligro y está tratando de huir de las llamas, y mientras trata de salir ve una serpiente en el suelo que se va a quemar, que va a ser pasto de las llamas. Entonces la agarra para sacarla, y cuando la agarra la serpiente le muerde y le causa un dolor horrible y la suelta, y al soltarla la ve que está expuesta a las llamas, y entonces antes de salir coge un palo y trata de llegar allá, la enrosca en el palo y la lanza lo más fuerte que puede fuera, a salvo de las llamas. Y alguien que lo está viendo se le acerca y le dice: oye, ¿cómo es que le has salvado la vida a esta serpiente que te ha mordido, con el mordijo que te ha pegado? ¿Cómo es posible? Y la respuesta del hombre es que la naturaleza de la serpiente es morder. Y eso no lo va a cambiar nada ni nadie, aunque la estés salvando del fuego. Pero mi naturaleza es salvar. Y eso no lo va a cambiar nada ni nadie, aunque me muerdas la mano. Y aunque es una frase bonita, hecha, pero me gustó porque relata muy bien, describe muy bien lo que es la metamorfosis. Es una naturaleza. Pedro dice que hemos sido hechos participantes de una naturaleza divina. Cristianismo no es guardar una serie de rituales. Cristianismo es que nuestra naturaleza sea conformada a la naturaleza del Señor y estas cosas surjan como frutos naturales. Y no te digo que van a surgir solas, no es una técnica que funciona por sí sola. Nada en la vida funciona por sí solo. Todo requiere negación, todo requiere renuncia, todo requiere decir no y decir sí. Todo pasa por una decisión de cada uno. Y quiero invitar a todos los que están aquí, si hay alguien que no conoce a Jesús. Conocer a Jesús y ser transformado por Él pasa porque tú decidas que quieres que así sea. ¿Puedo pedir a los músicos que vengan, por favor? Y vamos a terminar adorando a Dios y con una oración, y nos despedimos así en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, por favor, y oramos.